Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Buenas tardes Gaby, Leslie, Tabita, Carla, Karen, a Micaela, Paula y David. Hola Jorge, buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradezcamos al Padre que nos ha dado la oportunidad de una nueva reunión para seguir aprendiendo muchas de todas sus riquezas. Hoy vamos a hablar, profundizar un poco en un tema que comenzamos a mencionar el otro día, la vida que es útil para Yahweh. En el capítulo 1 de Shemot, Faraón mantuvo a los hijos de Israel en cautiverio y también trató de matar a todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. En el segundo capítulo vemos la preparación de un salvador para estos hijos de Israel, ¿no es cierto? Estos dos capítulos están separados, pero un tema subyacente los une. Este tema es que en tiempos de crisis Elohim usa la vida femenina para un propósito. Por ejemplo, en Shemot 1, Elohim usó a las parteras, ¿no es cierto? Como vimos, la vida femenina para preservar la vida masculina a fin de cumplir el propósito de Elohim. La intención de Faraón era matar a la vida masculina, que representa la vida destinada a cumplir el propósito de Elohim, pero Faraón preservó la vida femenina, que representa la vida que complace al hombre, que trae placer, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, Faraón intentó preservar la vida femenina para su propio placer. Trató de usar a las parteras para llevar a cabo su intención maligna, pero en la soberanía de Elohim las parteras rehusaron cooperar con la conspiración de Faraón, que a pesar de ser un príncipe poderoso y un tirano, ¿no es cierto?, las parteras no le tuvieron miedo ni escucharon sus palabras, tuvieron más temor del Altísimo. En lugar de matar a los hijos varones, las parteras los preservaron. Por lo tanto, Elohim usó la vida femenina para mantener la masculina para su propósito. En el libro de Shemot se nos muestra mucho más claramente el contraste entre la vida masculina y la femenina. Como ya dijimos, no se trata de la guerra de los sexos, ¿no es cierto? Porque como todas las demás cosas, esta visión es un tipo más, es una tipología, ¿no es cierto? La vida femenina, las mujeres representan al alma, mientras que la vida masculina, los hombres representan al ruach. No que las mujeres sean almáticas y los hombres espirituales, no. Todos tenemos las dos partes en nuestro interior, ¿no es cierto? Sino simplemente esto es una simbología, ¿no es cierto? Para que comprendamos todas estas cosas. Entonces, un segundo. Listo. Perdón porque se me descuajeringó acá. Entonces, cuando Yahweh sacó a Javá de la costilla de Adán, él separó alma y ruach proféticamente, ¿no es cierto? Esto simbolizaba la separación que sucedería más adelante en la caída, así como también que más adelante todo se repetiría en Mashiach y la novia saldría de su costado. Esto no quiere decir tampoco que los hombres, ¿no es cierto?, que son mejores que las mujeres. Entendamos eso, por favor, que yo no estoy queriendo decir esto, ¿no es cierto?, para nada. Porque cuando Yahweh los dividió, cada uno tenía su alma y ruach en sí mismo, o sea que las cosas se dividieron, ¿no es cierto? Esto es solo un símbolo de que tenemos las dos partes. Debido a la caída, la ayuda idónea fue castigada a tener que vivir sometida a su marido. Esto nos muestra que originalmente la mujer fue creada para ser la ayuda ideal, lo sabemos bien, complementaria del hombre, sin competencias y sin uno mandando al otro, sino ayudándose mutuamente, ¿no es cierto? Pero la mujer siempre subordinada al hombre, porque la mujer es la ayuda idónea, ¿no es cierto?, creada para ayudar al hombre. La mujer no le interesa competir y al hombre no le interesa mandonear, digamos, en ese estado perfecto, obviamente, ¿no es cierto? Trabajaban juntos en armonía, esa era la idea. Pero después de la caída, al quedar el ruach desconectado del ruach de Yahweh, quedó muerto, perdido, quedó sin función, y el alma tuvo que asumir el control para supervivencia del hombre. Comenzó a tomar todas las decisiones que antes eran función del ruach cuando estaba conectado con el ruach de Yahweh y hacía las cosas correctas, ¿no es cierto? Y acabó ocupando el lugar que no le correspondía, porque ese trono estaba vacío, estaba vacante en ese momento. O sea, alguien tenía que realmente ocuparse de esas cosas. En Shemot 2 tenemos un relato histórico, pero en Hechos, en el capítulo 7, y en Ibrín, capítulo 11, tenemos un relato espiritual.
Por ejemplo, en Hechos afirma que Moshe fue hermoso a los ojos de Elohim. Esto significa que a los ojos de Elohim Moshe era apreciado, ¿no es cierto? Sus padres deben haber sido realmente temerosos de Yahweh, poseían una visión y un discernimiento espirituales, ciertamente, porque por algo fueron seleccionados y se dieron cuenta de que Moshe era un niño muy prometedor para el propósito de Elohim. Por lo tanto, dice que lo escondieron durante 3 meses porque lo vieron niño hermoso. Y en Hechos se nos dice que era hermoso a los ojos de Yahweh. O sea, este paralelismo nos explica, nos muestra que el Ruach estaba influenciando, ¿no es cierto?, a estos padres. Shemot 2 no recalca el significado espiritual del principio de la vida de Moshe, sino el papel importante que desempeñó realmente la vida femenina sometida, ¿no es cierto? Siempre hablamos cuando la vida femenina, o sea, que representa el alma, la vida del alma, cuando el alma es sometida, puede ser utilizada y muy útil en las manos de Yahweh. Esto es importante porque Moshe era sombra de Mashiach, ¿no es cierto? Y él es el cumplimiento de la promesa que es la semilla de la mujer, justamente. Por eso debía resaltarse la importancia de la vida femenina. Aunque los escritos de Moshe son muy descriptivos en otras partes realmente, en Shemot 2 él nos da un relato muy sencillo a fin de impresionarnos con la manera en que Elohim usó la vida femenina al engendrar. Y los tiempos de engendrar siempre culminan en el parto, ¿verdad? En la semilla que rompe la cáscara y brota. Estos son siempre tiempos duros, tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos de grandes dolores, son tiempos de parto, ¿no es cierto? Durante los tiempos difíciles, la única vida que puede ser usada para Elohim es la vida femenina que permanece con Elohim y que depende de él. Nosotros vivimos realmente en un tiempo difícil, un tiempo en el cual la vida femenina necesita urgentemente ser sometida a Yahweh. Todo el que presuma ser varón se va a convertir en un faraón. O sea, si presumimos ser fuertes en nosotros mismos, ¿no es cierto? Todos nosotros, incluyendo los hermanos, hombres y mujeres, debemos ser mujeres sometidas, ¿no es cierto? Nuestra parte almática debe ser completamente sometida. No podemos olvidarnos que somos la novia de Mashiach, ¿sí? En ese sentido es que somos femeninos, a pesar de que puede haber hombres también en el medio, ¿no es cierto? Obviamente, no se trata de una cuestión de sexualidad ni nada por el estilo, sino una cuestión simbólica. Como la novia, nosotros somos la parte femenina, la ayuda idónea que está siendo preparada para Mashiach, ¿sí? Esto solo puede ser así si sometemos nuestras almas, nuestra parte femenina individual, cada uno, ¿no es cierto?, al gobierno de la cabeza en nuestros rujot, ¿no es cierto?, para que nuestra vida interior masculina, que es Mashiach en nosotros, crezca. Pero individual y corporativamente seguimos siendo la novia, la parte femenina, ¿no es cierto?, la parte que se somete a la cabeza. Si intentamos mandonear, estamos automáticamente poniéndonos fuera, ¿no es cierto?, de la cosa. Nos convertimos en faraones en ese momento, por así decir. En este tiempo difícil realmente en el que vivimos, la vida masculina que no depende de Elohim no es útil, ¿sí? La vida femenina, la vida del alma sometida que depende de Elohim es la única que prevalece para hacer crecer la vida masculina, el Ruach. Si vemos esto, ¿no es cierto?, en tipología, si lo vemos simbólicamente, nos dispondremos realmente a someter nuestras almas al quebrantamiento para recibirlas nuevamente en resurrección. Todas estas cosas las hemos estado hablando, y someterlas al Ruach. Ese es el correcto funcionamiento de la vida que depende totalmente de Elohim. El libro de Shemot revela la clase de gente que Elohim puede usar en su edificación para cumplir su propósito. En este libro vemos que la intención de Elohim consiste en tener un pueblo con el cual edificar una morada en la tierra. A primera vista parece que desea que ese pueblo le edifique morada, ¿verdad? Que le edifique algo, ¿no es cierto? Pero después vemos que en verdad estas son solo las sombras. Lo que él desea es una casa humana, un templo hecho de piedras vivas, piedras individuales y casa corporativa, ¿sí? Pero como la cualidad más visible del Padre es su paciencia, a lo largo de las Escrituras vemos cómo él desarrolla su plan y explica paso a paso cómo desea ejecutarlo, cómo realmente lo está ejecutando. Por lo tanto, al final de Shemot se levanta el tabernáculo como la morada de Elohim. Además, se necesita también un ejército que combata por los intereses de Elohim a fin de cumplir su propósito, ¿no es cierto? Porque el camino está lleno de batallas y de luchas. Los hijos de Israel salieron de Misraim como un pueblo y enseguida formaron un ejército.
Desde el tiempo en que fueron redimidos hasta la conquista de la buena tierra, ellos tuvieron que vencer a los enemigos, particularmente a los que habían ocupado y poseído totalmente la tierra prometida a ellos. Si los hijos de Israel querían disfrutar de la buena tierra, cumplir el propósito de Elohim y edificar un templo como testimonio de Elohim en la tierra, debían luchar para liberar la tierra de la mano usurpadora del enemigo. Por lo tanto, el ser útil a Elohim está relacionado con la edificación de la morada y con la lucha por sus intereses en la tierra. No se trata simplemente de sentarse y andar tranquilo. Realmente la nuestra no es una vida tranquila, es una vida de batallas y de luchas. Pocos lectores de este libro de Shemot en estos capítulos han visto este tema subyacente, ¿no es cierto?, que une estos capítulos, que lo une, ¿no es cierto?, que muestra que el pueblo de Elohim estaba bajo cautiverio en el capítulo 1 y en el 2, que preparó a una persona, ¿no es cierto?, para ser el salvador de ese pueblo. El tema subyacente es que Elohim necesita cierta clase de vida tanto para preservar a su pueblo como para preparar un salvador que lo libere del cautiverio, justamente. En las escrituras el concepto de varón, ¿no es cierto?, tiene mucho significado. Por supuesto se refiere a un hombre, ¿no es cierto?, pero indica también una vida independiente, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre varias cosas, porque tiene varios niveles, ¿no es cierto?, porque el varón también simboliza al Ruach, y es la semejanza de Yahweh, ¿no es cierto? Además se refiere a Mashiach como el único varón del universo. Él es el varón modelo, por así decir. Todos los hermanos casados deben darse cuenta de que son simplemente maridos en sombra, ¿sí? Que el verdadero marido es Mashiach, y es marido de ellos también, porque todos somos parte de la novia, ¿no es cierto? Esto, sobre todo a los hombres, les puede resultar un poco confuso, pero realmente tenemos que tomarlo simbólicamente. Elohim es el único marido. Esta es la razón por la cual leemos en Yeshaya 54, porque tu marido es tu creador. En el Tanaj, Elohim consideró a su pueblo como su esposa y dijo: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, dice Oshea en el capítulo 2. Un israelita formaba parte de la esposa corporativa de Elohim, fuese varón o fuese mujer. Obviamente, los israelitas formaban parte. Hola Paula y David, hola Alfonso, buenas tardes. Entonces, en las escrituras la palabra marido indicaba la autoridad, ¿no es cierto?, y también una vida independiente. Cuando hablamos de un varón en sentido positivo, nos referimos a un solo marido que es la cabeza y que tiene una vida independiente. Por ser el único marido en el universo, Elohim es la única cabeza y él tiene la única vida independiente. Decir que Elohim necesita depender de alguien o de algo constituye una blasfemia, básicamente. También lo es pretender que nosotros podemos independizarnos de él. Como mujeres, las hermanas casadas no deberían usurpar la autoridad, ¿no es cierto?, ni vivir de una manera independiente. Por el contrario, deben llevar una vida que depende de sus maridos, los cuales no son más que sombras de Elohim, ¿no es cierto?, como el verdadero marido. Él es el verdadero marido. Los hermanos casados son maridos en sombra al mismo tiempo, ¿no es cierto?, con respecto a sus esposas, pero en realidad son esposas con respecto a Elohim. Suena confusa, pero no lo es tanto. Por lo tanto, ellos no deben usurpar la autoridad de Elohim ni llevar una vida independiente. Ellos también deben ser sumisos y llevar una vida de dependencia a Elohim. Pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Elohim es la cabeza de Mashiach, nos dice Shaul en Corintillín Malef. Yahweh es la cabeza de Mashiach. No es correcto decir que Elohim es nuestra cabeza de manera directa, ¿sí?, porque Mashiach es cabeza del hombre. Nosotros solo llegamos a Yahweh a través de Mashiach. Ese es el camino. Él es el camino. No podemos llegar de manera directa, ¿sí? Mashiach es la cabeza de todos los hombres bajo la autoridad de Elohim. Todos los que están bajo la autoridad, ¿no es cierto? Los que se colocan bajo la autoridad. Los que son rebeldes, andan por ahí, están fuera, ¿no es cierto? Así que, así como Mashiach es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. No obstante, el hombre no debe ser la cabeza de la mujer en sí mismo tampoco, ¿sí? Él solo puede ser la cabeza cuando él mismo está bajo la autoridad de Mashiach. Si no está bajo la autoridad de Mashiach,
no es realmente la cabeza de la mujer. A pesar de que, por supuesto, no con ello estamos diciendo que las mujeres o los hombres que tengan un cónyuge incrédulo tengan que andar independizándose. Lo que es, debe mantenerse, ¿no es cierto? Por una parte, Mashiach se encuentra bajo la autoridad de Elohim y por otra parte, él es la cabeza de todo varón. Del mismo modo, el hombre, por una parte, debe estar bajo la autoridad de Mashiach y por otra debe ser la cabeza de la mujer. ¿No es cierto? El hombre es representante de Mashiach. Los que estamos siendo representantes en este momento, lo somos en sombras en parte. También nosotros somos sombras. Todavía estamos en la época de sombra. Mientras estemos, hasta que no sea todo revelado y todo manifestado plenamente, todas son épocas de sombra, distintos tipos de sombra, pero todavía estamos en cierta sombra. Pero en la vida de Mashiach vemos un ejemplo excelente de la manera en que funciona esto. Los 4 evangelios revelan que Mashiach se encontraba siempre bajo la autoridad de Elohim. Él es nuestro ejemplo para seguir. No obstante, él era simultáneamente, al mismo tiempo, la cabeza de todos los discípulos. ¿Sí? Mashiach jamás fue independiente del Padre. En Yahanan 5:30 él dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y en Yahanan 5:19 él dijo: en verdad le digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Esa es la forma de ser completamente dependientes, ¿no es cierto? El Hijo está siempre bajo la autoridad de Elohim, el Padre. No obstante, él también ejerció autoridad sobre otros. Esta es la forma en la cual se representa, se manifiesta, ¿no es cierto? Se expresa al Padre. Por ejemplo, él disciplinó a Kefá de manera muy estricta, ¿no es cierto? Cada vez que él actuaba como si él fuera la cabeza, cuando salía con todo su carácter impulsivo, ¿no es cierto? Y trataba de vivir de una manera independiente. El Adón corrigió a Kefá mostrándole la autoridad del Mashiach, ¿no es cierto? Así vemos que Elohim es la cabeza de Mashiach y que él, bajo la autoridad de Elohim, es la cabeza de todo hombre. Del mismo modo, el hombre, bajo la autoridad de Mashiach, es la cabeza de la mujer. Esto en cuanto a los casamientos, ¿no es cierto? Básicamente. Como un cuadro de la relación entre Elohim y el hombre representa a Elohim y la mujer representa al hombre. En este sentido, el hombre que representa a Mashiach simboliza la vida independiente. En cuanto a estar bajo a la autoridad de Elohim, Mashiach tiene una vida dependiente, ¿sí? O sea, somos las dos cosas al mismo tiempo, dependientes e independientes, pero responsables de lo que está debajo. Pero en cuanto a ser la cabeza de todo varón, Mashiach tiene una vida independiente, en ese sentido, ¿sí? Eso significa que Mashiach depende de Elohim, pero es independiente de nosotros. O sea, de aquellos de quienes él mismo es la cabeza. En cuanto a Elohim, la vida de Mashiach es una vida dependiente, pero en cuanto a nosotros, su vida es independiente. Que quede claro esto. El hombre representa a Mashiach como aquel que tiene una vida independiente, ¿sí? En cuanto a Mashiach, los hermanos casados llevan una vida dependiente, pero en cuanto a sus esposas, llevan una vida independiente. Ellos son la cabeza de la esposa. De esa manera, la cabeza siempre representa una independencia, pero al mismo tiempo tiene su dependencia, ¿sí? Así como el hombre representa a Elohim, la mujer representa al hombre en su relación con Elohim. Por eso nosotros somos todos la novia. En ese sentido, la mujer que representa al hombre simboliza la vida dependiente, siempre dependiendo de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Entonces vemos dos aspectos en el hombre: la dependencia y la independencia. En ese sentido somos como que tenemos una entrada y una salida, ¿no es cierto? Pero en la mujer solo vemos la dependencia. Esa parte nuestra solo tiene dependencia. El que no ha permitido a la mujer llevar una vida independiente es Elohim y no el hombre. Eso debemos entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué es así esto? Porque la vida femenina representa al alma, ¿sí? Y el alma siempre debe estar en dependencia. El alma no tiene ninguna parte para ser cabeza. El alma no debe ser cabeza. Por eso la representación de todas estas cosas.
ha sido determinada por él que sea en el hombre y en la mujer. Eso no quiere decir que uno esté encima del otro, que deba estar para pisotearse, para maltratarse o nada por el estilo, para abusar uno del poder por encima del otro. No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco tiene que ver con sentirse disminuido, porque no corren esas cosas, ¿no es cierto? Estamos hablando también de una relación correcta. Todas estas cosas han sido diseñadas simple y sencillamente para que entendamos este tipo de relaciones. Estas son sombras. Nosotros todavía estamos representando estas sombras para que se comprenda. Todavía no todas las sombras han sido reveladas. Faltan aún unas cuantas más. Hola Andrés, buenas tardes. O buenos días, buenas noches, buenos días. Entonces, a ver que me perdí. El hombre no debe ser un varón, sino una mujer en cuanto a Elohim, ¿no es cierto? Alguien que lleva una vida de dependencia hacia Elohim. Si no está completamente en dependencia a Elohim, queda incapacitado para ejercer su independencia, o sea, para ser cabeza de la mujer. Puede hacerlo, ciertamente, ¿no es cierto? Nadie se lo va a impedir, pero no lo va a hacer de manera correcta. Entonces ahí tenemos las cosas que suceden en el mundo y las cosas que hacen los incrédulos. Los incrédulos también son cabezas de sus mujeres, ¿no es cierto? Sin embargo, al no estar conectados con Elohim, el poder, por así decir, que ejercen sobre ellas no siempre es el más correcto. Entonces, tanto el hombre como la mujer, los dos, deben aprender a someter su alma a la cabeza. La independencia del hombre y de la mujer hacia Elohim es una rebelión. En el momento en que nos independizamos, o sea, esto es en cuanto a nuestra parte interior personal, ¿no es cierto? En cuanto tratamos de independizarnos, de manejarnos por nosotros mismos, nos rebelamos en contra de Elohim. Estamos llenos de rebeliones todos los días, ¿sí? Aunque no lo percibamos. A veces sí lo percibimos. La vida masculina es independiente y rebelde y por esta razón Elohim no la puede usar para cumplir su propósito. Por este motivo, cuando la caída, la vida masculina del hombre murió, el Ruach. ¿No es cierto? Si una mujer lleva una vida independiente, ella se convierte en un varón. Eso es lo que el alma hizo para subsistir, básicamente. El alma de repente se encontró viuda, se encontró sin marido, ¿no es cierto? El Ruach había muerto y no sabía qué hacer, no había nadie, no había más comunicación con Yahweh para decir qué era lo correcto que debía hacerse. Entonces el alma, que el lado femenino siempre tiene una gran autopreservación, ¿no es cierto? Tomó las riendas y empezó a mandar, y así ha sucedido a lo largo de los siglos. Entonces, esta es la razón principal, ¿no es cierto?, de la gran fuerza de la mujer, ¿no es cierto?, y de la gran porque no solamente fuerza en cuanto a un feminismo moderno, ¿no es cierto?, sino que la mujer durante todo el tiempo, a pesar de haber tenido una actitud que parece ser sometida a lo largo de la historia, realmente la mujer ha sido la gran gobernante. Sí, no han sido realmente del todo los hombres los gobernantes. Las mujeres han sido las que educaban a los hijos, o sea que educaban a los mismos hombres que después serían gobernantes, de manera que todo se preserva a través de la mujer realmente. Entonces, todo eso porque sucedió a raíz de la caída. Actualmente muchas mujeres se han convertido en varones y de forma literal, ¿no es cierto? Sabemos todos estos movimientos. Esta es la razón principal por la cual cada vez hay más divorcios, más separaciones, ¿no es cierto? Cosa que un siglo atrás no había tantos como ahora, porque se pretenden condiciones de igualdad sin aceptar la decisión de Yahweh de que el hombre es la cabeza de la mujer. La vida femenina ya dijimos que representa también al alma, y esta se acostumbró a tener el control de su vida. Pero cuando nacemos de nuevo y recibimos al Ruach de Mashiach, ya tenemos en nosotros la vida masculina que debe gobernar, y el alma debe aprender a someterse. Ese es el proceso en el que todos estamos andando, y sabemos cómo muchas veces nos cuesta. Dice Carla, es una relación de Ruach a Ruach con el Ruach.
supongo que estás hablando del hombre y la mujer con Yahweh, imagino, el ruaj del hombre con el ruaj de la mujer, imagino. Hola César, hola Blanca, buenas tardes. Supongo que eso es lo que estás diciendo. Sí, y si es así, sí. Entonces, todos nosotros, los hermanos y las hermanas, nosotros tenemos que ser mujeres y vivir por la única vida que es útil para Elohim. Debemos estar siempre sometidos a Elohim, ¿no es cierto? En cuanto a nuestra vida en la novia, en la vida en la cual estamos siendo edificados. Si queremos ser la novia y llegar a ser la esposa, debemos depender de Elohim. No podemos andar mandoneando, no podemos andar pensando por nosotros mismos, tratando de hacer las cosas por nosotros, que es lo que estamos acostumbrados en el fondo, ¿no es cierto? Nuestra primera reacción a cualquier cosa es siempre asumir el cargo, ¿no es cierto? Y eso no debe hacerse y debemos comenzar a practicar la sumisión y empezar a quedarnos quietos y preguntar primero antes de salir corriendo. Somos la novia, no somos el novio, ¿sí? Independientemente de nuestro género, eso no es una cuestión de género. En Bereshit 2, el árbol de la vida representa la dependencia y el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la independencia, justamente. La vida nos hace siempre dependientes, mientras que el conocimiento siempre nos independiza. Por ejemplo, antes de enseñar algo a un niño, a un nene chiquito, este depende de nosotros en cuanto a ese asunto. Él no puede hacer absolutamente nada hasta que no se le enseñamos. Pero cuando él aprende ese punto en particular, se enorgullece, sabe y comienza a hacerlo por sí mismo, ¿no es cierto? En cierta medida también es deseable, ¿no es cierto?, que un nene aprenda a vestirse por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Pero estamos dando el ejemplo de cómo es lo que el conocimiento nos independiza. Por el contrario, la vida nos hace dependientes de Elohim. Elohim desea que escojamos la vida en lugar del conocimiento. Esto significa que Él quiere que elijamos la dependencia en lugar de la independencia. Y creo que la humanidad ya debería haber visto cuál es el resultado de vivir en independencia, ¿no es cierto? Llevar una vida independiente significa vivir por el árbol del conocimiento, pero llevar una vida dependiente significa vivir por el árbol de la vida. El vivir por el árbol de la vida es en realidad vivir por Elohim mismo. Él es el árbol, ¿no es cierto? Yahshua es nuestro árbol de la vida. En Yahanan 15, la vid es un ejemplo excelente de esta vida dependiente. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, ese produce mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer, ¿sí? Todas las ramas dependen de la vid. Permanecer en la vid significa depender de ella, porque dice el que permanece en mí, o sea, la rama que permanece en la vid, que es el árbol entero, y yo en él, dice también. Él es la savia que corre en nuestro interior. Entonces, permanecer en la vid significa depender totalmente de ella. Por lo tanto, en cuanto a permanecer, no puede haber ninguna independencia. A la edad de 40 años, Moshe llevaba una vida independiente y sumamente masculina. Él actuaba independientemente de Elohim y ejercitó su fuerza natural para matar a un egipcio. Moshe era verdaderamente un varón independiente. No obstante, durante los 40 años en los cuales Moshe fue descartado, por así decir, Elohim le enseñó que no debía usar su vida masculina. Moshe pasó 40 años aprendiendo a ser alguien y Yahweh lo hizo pasar otros 40 años aprendiendo a ser nadie. Y eso es exactamente el mismo camino que debemos recorrer nosotros. Adiestrar a un varón para que lleve una vida femenina no es nada fácil. Es decir, adiestrarnos para someter a nuestra alma dominadora, acostumbrada a mandar y a decidir por sí misma, el control de nuestro ruach, que está sometido a Mashiach, que está sometido a Yahweh, no es una cosa fácil, pero tampoco es imposible. Para los varones siempre fue más difícil, ¿no es cierto?, dado las circunstancias sociales, por así decir. Pero en este último siglo, Hasatán consiguió dar una vuelta de tuerca a la situación femenina en el mundo, ¿no es cierto?, con sus movimientos feministas, y llevar a las mujeres al mismo grado de dificultad para someterse. Eso es lo que buscaba lograr. No obstante, en los 40 años siguientes, Moshe aprendió a ser una mujer en su relación con Mashiach, con Yahweh. Durante el tercer periodo de 40 años, de los 80 a los 120, que es cuando él trabajó para Yahweh, Moshe llevó una vida de una mujer, una vida sometida. Él estuvo
todo el tiempo sometido a Yahweh. En un único caso, cuando golpeó la roca por segunda vez, él se independizó de Elohim. ¿Sí? Esto está en Bamidbar capítulo 20. Por actuar como varón en esta ocasión, Moshe ofendió a Elohim, lo desobedeció abiertamente, por lo tanto se le negó el privilegio de entrar a la buena tierra. Así que prestemos atención a cómo nosotros nos comportamos cuando lo servimos. Generalmente los lectores de las escrituras consideran a Moshe como el líder de los hijos de Israel. No obstante, Moshe no tenía este concepto de sí mismo, él nunca tomó la posición de líder. Cuando los hijos de Israel se rebelaron contra Moshe, él consideró eso como una rebelión en contra de Elohim y no contra sí mismo. Moshe fue simplemente entre Elohim y le presentó los problemas. Al hacer esto, Moshe honró realmente a Elohim como la cabeza, como el único varón. Él no tomaba las decisiones, quien las tomaba era su cabeza. Eso indica que Moshe estaba llevando una vida femenina, una vida que dependía de Elohim. Al llevar esta vida femenina sometida, manifestaba su vida masculina de manera correcta. Vemos la vida femenina no solamente en los capítulos 1 y 2 de Shemot, sino también en todos los capítulos siguientes. Hemos señalado que Moshe fue adiestrado para llevar una vida femenina. Además, los guerreros que llevaban esta vida, que dependía de Elohim, ¿no es cierto? Todos los guerreros aprendieron a llevar esta vida. Si no hemos aprendido a ser mujer, no podríamos luchar por el reino de Elohim, simple y sencillamente. Elohim usa solamente guerreros femeninos sometidos, o sea, los soldados que tienen una disciplina absoluta de obediencia absoluta a sus generales, ¿no es cierto? Tienen una vida femenina sometida. Esto significa que si llevamos una vida masculina independiente, discutiendo con nuestro general acerca de las decisiones que toma para que guerriemos en la batalla, que es lo que hacemos comúnmente todos, no seremos útiles en cuanto a la guerra espiritual. Deseo recalcar una vez más el siguiente punto. Ser varón significa ser independiente de Elohim, en un sentido carnal y humano, ¿sí? También simboliza el Ruach, pero en un sentido positivo, ¿sí? Cuando estamos completamente quebrantados y sometidos, cuando la vida masculina ha sido engendrada desde la semilla que recibimos. Esa es la vida que renace en nuestro interior, que de dónde viene esa vida, es Mashiach en nuestro interior. No quiero que se generen confusiones a este respecto. Todos los creyentes tenemos dos vidas masculinas, por así decirlo, ¿no es cierto? Tenemos la vida masculina natural en la carne, junto con una vida femenina natural también en la carne. La caída trastornó todas las cosas, de manera que hoy consideramos normal, ¿no es cierto?, lo que no lo es para nada. Estamos completamente invertidos en la mayor parte de las cosas. Al morir nuestro Ruach, el alma tuvo que realizar las dos funciones, la femenina y la masculina. No es que el alma abandonó sus funciones para ir a usurpar el gobierno que debería haber sido ejecutado por el Ruach, sino que mantuvo los dos puestos. ¿Sí? El alma continuó ejerciendo todas las partes almáticas, los sentimientos, los pensamientos, todo eso, ¿no es cierto? Pero además tomó las decisiones también y todo lo demás, entonces de esa manera mezcló las dos cosas. Por eso someter a la alma es que ella entregue las dos vidas, las dos funciones al madero para ser quebrantada y que le sean devueltas las funciones que sí le corresponden. No es que vamos a matar al alma, el alma tiene sus funciones, sus correctas funciones. Lo que pasa es que está descontrolada, por así decir. Por ejemplo, un marido que trate a su esposa independientemente de Mashiach, sin la cabeza, ¿no es cierto? Su esposa lo tratará de la misma manera, con certeza. Esto significa que tanto el marido como la mujer pueden ser varones en sentido negativo, pero nosotros no debemos ser estos varones, los que son independientes de Elohim. Tanto si somos de género masculino como femenino, no interesa eso, debemos ser mujeres, debemos depender de Elohim en todo lo que hagamos, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Esa es la manera de empezar a aprender a manifestar esa vida en la horizontalidad. No es solamente decir, vamos a unirnos a la novia con hermanos, sino también en la casa, en la familia y todo lo demás, ¿no es cierto? De esta forma, someter la vida somos aquellos que dependen de Elohim, que no hacemos nada aparte de él. En todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, debemos depender de él. Si este es el caso, entonces somos verdaderas mujeres llevando una vida dependiente. En las escrituras, el pueblo de Elohim es comparado con una mujer. En el Tanaj, Elohim dijo a su pueblo que él era el marido y ellos eran su esposa. Aún el rey David, un guerrero poderoso, formaba parte de esta mujer corporativa, ¿no es cierto? No es una cuestión de género, ya lo hemos dicho. El marido de los hijos de Israel no fue David, sino Elohim. Cuando los israelitas se rebelaron contra Elohim, tomaron la posición de marido.
lo cual fue como si se divorciaran de Elohim. Al separarse de Elohim de esta manera, actuaron independientemente de él, pero Elohim fue misericordioso y los volvió a llamar a sí mismo como el verdadero marido. Todas estas cosas las vamos a estudiar más a fondo en su momento, a medida que vayamos recorriendo y vayan sucediendo efectivamente en la historia. En el Berit Hadashah, los creyentes de Mashiach son considerados vírgenes. En Matías 25, Yeshua, compara a sus discípulos con unas vírgenes. Porque, y no fue Yeshua, sino que fue Shaul. Acá hay un error de escritura. Porque tengo un celo muy fuerte por ustedes, porque los he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura al Mashiach, dice Corintillín Bet en el capítulo 11. Como creyentes, nuestra posición en nuestra vida debe ser la de una virgen. Realmente, Mashiach es el único marido y ante sus ojos todos somos vírgenes porque estamos esperando las bodas. Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. Efesios capítulo 5. Aquí vemos que Mashiach ama a la congregación como su complemento, como su mitad, ¿no es cierto? Su esposa, aún en novia, ¿no es cierto? Pero va a llegar a ser su esposa y sabemos que en un pacto de matrimonio, la novia ya es considerada prácticamente, técnicamente la esposa ya, como si ya estuviera casada. Por lo tanto, la congregación nunca debe independizarse, nunca debe ser el varón, debe ser siempre una mujer, ¿sí? La congregación debe siempre llevar una vida que depende de Mashiach. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Para eso nos estamos preparando. Esto se refiere al casamiento de Mashiach con la nueva Jerusalén como su novia en el milenio, ¿no es cierto? Cuando vuelva Mashiach, él no se va a casar con un varón, se va a casar con una mujer, con una novia, ¿sí? Por la eternidad, la nueva Jerusalén será la esposa de Elohim. Y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el Ruach sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Yahweh. Esto está en el capítulo 21 de Gilgalú. Esto indica que por la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva, llevaremos una vida dependiente. Todos debemos llevar esta vida dependiente en las congregaciones locales hoy en día, ¿sí? Debemos aprender hoy a llevarlas aquí en la centralidad que se está levantando para luego poder transmitir esta vida dependiente en las localidades donde cada uno sea llevado a expandirse, a multiplicarse. Ninguno de nosotros debe comportarse como varón, debemos evitarlo lo más posible, ¿no es cierto? Esta es la vida que veremos será desarrollada en Shemot y también más adelante. Los problemas existentes entre los creyentes y en las congregaciones se deben a hermanos y hermanas que llevan una vida independiente y varonil, es decir, a sus comportamientos almáticos, básicamente. Cada vez que los hermanos o hermanas en las congregaciones locales viven como varones, hay problemas. Como lo vimos, cuando Moshe se enfrentó a Faraón, Moshe no era un varón. En sus tratos con Faraón, él era una mujer, dependía de Elohim, porque Yahweh mismo lo hizo enviado en este sentido. Yahweh le contestó a Moshe: mira, yo te pongo en el papel de Elohim para el Faraón con tu hermano Aarón como tu profeta. Shemot capítulo 7. Moshe no tomó ninguna decisión ni propuso nada. Todo lo que él hizo fue iniciado por Elohim. Moshe honró a Elohim como el único iniciador porque Yahweh así lo había determinado. Tú hablarás todo lo que yo te ordene y tu hermano Aarón le hablará a Faraón para que deje salir a los israelitas de su país. Vemos muy claramente entonces la obra iniciadora de Elohim en la construcción del tabernáculo. Moshe no se despertó una mañana con la idea de construir un tabernáculo para Elohim. No fue una cosa que se le ocurrió a él, ¿sí? Por el contrario, él fue llamado por Elohim a subir al monte donde se le reveló lo que encontraba, lo que estaba en el corazón de Yahweh, ¿no es cierto? Entonces le encargó construir el tabernáculo conforme al modelo que él le había mostrado justamente en el monte. Esto está en el capítulo 25.
ya lo vamos a estudiar. Elohim no le dio ninguna oportunidad a Moshe para tomar decisiones independientes. Moshe debía depender de Elohim en todos los detalles. No podía decir, ay, esto no lo podemos, no, nada, exactamente como está diseñado. Sobre todo porque sabemos ahora, lo entendemos, que todas esas cosas eran sombras. Vamos a aprender de todas esas riquezas. Esta es la vida que Elohim puede usar para su propósito, y esta es la vida que veremos en Shemot. Hemos hablado mucho también acerca del perfeccionamiento de los Kadoshim para la edificación del cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Si queremos ser usados para perfeccionar a los demás, nosotros mismos debemos llevar una vida dependiente. La única vida que Elohim deseas ver perfeccionada es la vida dependiente. Si vivimos o obramos de manera independiente de Elohim, el resultado de nuestro trabajo será que otras vidas serán perfeccionadas para ser independientes, o sea, perfeccionadas para el lado equivocado, ¿sí? Una vida dependiente es la única que puede producir una vida dependiente también, otra vida dependiente, ¿sí? Solo una vida que depende de Elohim en todas las cosas puede perfeccionar a los demás para ser mujeres. Supongamos que cierta persona es muy fuerte en sí misma, y eso va en el carácter que cada uno trae, ¿no es cierto? Confiando en sus habilidades propuestas, en sus decisiones, en su fuerza de voluntad y todas esas cosas que el sistema nos empuja a valorar tanto, ¿no es cierto? Esta persona puede producir únicamente vidas independientes, porque no puede producir nada que no esté dentro suyo, ¿no es cierto? Personas capaces, independientes de Elohim. Esta es la única semilla que esa persona tiene, es el único fruto que produce, por lo tanto, porque solamente podemos producir frutos según nuestra propia especie. Ese fruto no es Mashiach. El resultado de ese trabajo no será la Nueva Jerusalén, sino será Babel la Grande, simplemente una ciudad independiente de Elohim que se revela en contra de él. No obstante, la novia es una mujer. Como mujer, ella no tiene autoridad ni lleva una vida independiente. Ella acepta esa posición en la cual está subordinada. Su cabeza es Mashiach y su vida es una vida dependiente. Esta debe ser la situación de la congregación hoy en día. Y sin embargo, proliferan las cabezas independientes. Si deseamos perfeccionar a los demás correctamente y edificar a la congregación, necesitamos de esta vida femenina. La razón por la cual la congregación en todos estos años ha sido derribada en lugar de edificada es que los llamados edificadores han sido demasiado independientes. Han sido varones en lugar de mujeres y han vivido vidas independientes de Mashiach, independientes de Yahweh. El mundo creyente está lleno de varones, y cada uno manda y determina sus propias creencias. Y los que se someten no se someten a la cabeza, que es Mashiach, sino que se someten al control de otros hombres, lamentablemente. Esto solo da como resultado más vidas almáticas, pero nada de crecimiento del Ruach. No obstante, damos gracias a Elohim porque ha habido un pequeño número de personas dispuestas a llevar una vida femenina, una vida que realmente depende de Elohim, y Él está levantando, y esas vidas van a multiplicarse. Este es el punto crucial realmente. No se trata de cuánto podamos hacer, sino de cuánto dependemos de Elohim. Hemos señalado que en Yahanan, en el capítulo 15, Yahshua afirma que separados de Él no podemos hacer nada. Nosotros conocemos esas palabras, pero en nuestro diario vivir las olvidamos a menudo, ¿no es cierto? Y las dejamos de lado. Sin embargo, el apóstol Shaul las practicaba. En Corinthians Aleph 2 dijo: y estuve entre ustedes con debilidad, temor y mucho temblor. Shaul tenía miedo de hacer algo por sí mismo, sin depender de Elohim. Que Elohim nos tenga misericordia, nos conceda esta clase apropiada de temor, de estar siempre temerosos, de hacer las cosas por nosotros mismos. Cuanto más avanzamos en el sometimiento del alma, más avanzamos en ese temor y temblor, en reconocer que si nos movemos por nosotros mismos, vamos a cometer un grave error, con certeza. Siempre nos mandamos una. Si tenemos este miedo de decir algo o de hacer algo por nosotros mismos, algo que no dependa de Elohim, algo que no provenga de Él, vamos a detenernos y le preguntaremos antes de hablar siempre, para no arrepentirnos después. Eso es lo que necesitamos aprender. Todo lo que hacemos independientemente de Elohim es rebelión. Así, aún nuestra predicación de la Besorá, de las buenas nuevas o de lo que sea, o la ayuda que podemos proporcionar a los santos, puede ser una forma de rebelión. Podemos hacer muchas cosas para ayudar a las congregaciones, pero todo lo que hacemos puede ser una rebelión porque está hecho de manera independiente de Elohim. Necesitamos
bajar a nuestra cabeza, ¿no es cierto? Que trata de hacerse cabeza justamente y depender absolutamente de Elohim, de Mashiach. Yahweh llama al que ha preparado. En el capítulo 1 de Shemot vimos a los hijos de Israel bajo cautiverio, en el 2 vemos la preparación del Salvador y ahora llegamos a Shemot 3, donde vamos a estudiar el llamamiento a la persona que Elohim preparó. La motivación del llamamiento a Elohim fue el llanto de los hijos de Israel. En algún momento durante esos muchos años el rey de Mitzrayim murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud y ellos clamaron, y su clamor para rescate de la esclavitud subió a Elohim. Elohim oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Yitzhak y Jacob. Esto está en los últimos pasukim de Shemot. Y continúa en el pasuk 7 de Shemot 3, dice Yahweh, continuó: he notado bien los aprietos de mi pueblo en Israel y he prestado atención a su clamor a causa de sus amos, de sus capataces. Sí, estoy al tanto de sus sufrimientos. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado a mí y además he visto cómo los misritas los oprimen. Así que fue el clamor, la motivación por la cual Yahweh tomó la iniciativa en ese momento, que bueno, llegó la hora, ¿no es cierto? Elohim no solamente oyó el clamor, sino que también los visitó en el lugar de sus aflicciones. Por lo tanto, él conocía plenamente su situación y él anhelaba realmente ya rescatarlos de ella. Pero la paciencia es la generadora de los mejores frutos. Él tuvo que esperar que Moshe estuviera completamente preparado. Estos capítulos de Shemot revelan que Elohim es muy paciente realmente. Aún antes del nacimiento de Moshe, los hijos de Israel ya sufrían en Israel. Pero Elohim esperó por lo menos los 80 años que Moshe necesitaba para ser preparado. Resulta fácil ser paciente si no tenemos la fuerza ni la habilidad para hacer algo acerca de la situación. En este caso, uno no tiene otra elección que esperar, ¿no es cierto? Pero al que es capaz y es calificado, le resulta difícil ser paciente. Cuando tenemos la capacidad de hacer algo, o creemos que la tenemos, nos resulta bastante difícil ser paciente. Por eso la paciencia normalmente es virtud de viejos y no de jóvenes, ¿sí? Porque cuando somos jóvenes contamos con nuestra fuerza, nuestra energía nos impide quedarnos quietos, queremos hacer las cosas, y la impaciencia nos causa ansiedad. Elohim ciertamente era capaz de liberar a los hijos de Israel en cualquier momento, ¿sí? Su poder era más que suficiente. No obstante, él esperó con paciencia. A veces estamos agotados por la paciencia de Elohim y preguntamos cuánto tiempo más tenemos que esperar. ¿Has escuchado nuestras oraciones? ¿Dónde estás? No te preocupas por nosotros. Estamos acá sufriendo. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar hasta que nos escuchen? Porque a veces, como no obtenemos una respuesta en el momento, pensamos que no somos escuchados, ¿no es cierto? Y reclamamos. En estos momentos parece como si no hubiera Elohim en este universo, ¿no es cierto? Nos sentimos de esa manera, como abandonados, ¿no es cierto? Como si se escondiera. Los salmos, los mismorim, plantean estas preguntas muchas veces, ¿no es cierto? Porque los salmistas eran iguales a nosotros. Ellos también desfallecían, ellos también se encontraban como abandonados, se sentían abandonados y perdidos y se desanimaban en ese tipo de tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, es bueno ser agotado por la paciencia de Elohim, porque después de eso descansamos realmente, desistimos, ¿no es cierto?, de nuestra fuerza. Podemos estar tan agotados que abandonamos hasta la oración, inclusive. Sabemos que Elohim es verdadero y real y que Él tiene su tiempo, por lo tanto aprendemos a confiar en Él. Entonces, finalmente descansamos. Después de 40 años, Moshe ya no podía esperar más para liberar a los hijos de Israel. Él había recibido la educación más elevada y se había convertido en un hombre poderoso en palabras y en hechos, ya lo dijimos. No cabe duda que a sus propios ojos, a los ojos de la carne, él estaba más que calificado y estaba listo, ya quería actuar por el bien del pueblo, ¿no es cierto? Pero Elohim dejó a Moshe de lado por 40 años más, ¿sí? Tuvo que esperar, porque Moshe era muy natural todavía, así que tuvo que esperar porque faltaba esa persona completamente preparada. Aquí vemos un principio, ¿no es cierto? En cada edad, Elohim siempre desea hacer algo. El problema no está de su lado, sino siempre del lado del pueblo, que debe ser preparado, que debe ser aprimorado, que debe ser capacitado hasta el punto correcto, ¿no es cierto? Y esta ha sido siempre la pregunta: ¿dónde está la persona lista para recibir el llamamiento de Elohim?
En nuestra era también Elohim anhela ciertas cosas, pero ¿quién está listo para su llamamiento? Muchas veces nos negamos a escucharlo, simple y sencillamente salimos corriendo. Entonces, después nos damos cuenta de que las cosas, entre comillas, se atrasaron. Nunca hay nada que se atrase en realidad, porque Él tiene control absoluto de todos los tiempos. Pero a nosotros nos parece, desde nuestro punto de vista relativo, nos parece que las cosas se atrasan y en realidad lo hacen porque no resistimos a hacer las cosas de forma correcta. Sin embargo, Él toma el tiempo necesario. ¿Por qué Elohim tuvo que esperar esos 80 años? Ninguno de nosotros estaría dispuesto a esperar tanto tiempo. Realmente nos sentiríamos completamente imposibilitados. Ciertamente deseaba intervenir antes, ¿no es cierto? Porque su deseo es el deseo, pero entre los hijos de Israel no había nadie con el cual pudiera presentarse aún. Por lo tanto, Elohim tuvo que esperar hasta el nacimiento de Moshe y 40 años más tarde ya estaba ahí crecido y dispuesto él, pero Moshe todavía, pero Elohim ya sabía que tenía que esperar otros 40 años porque él era muy natural, así que tuvo que esperar a la persona preparada. Entonces, en Shemot Elohim no pudo venir cuando Moshe era un niño o cuando todavía confiaba en su fuerza o habilidad. Tuvo que esperar hasta que cumpliera los 80 años y hubiera sido completamente quebrantado. Entonces, después de preparar a Moshe, Elohim vino y lo llamó. Los hijos de Israel clamaron por causa de la tiranía, pero Elohim todavía tenía que esperar la preparación de Moshe. El quebrantamiento completo de los misritas, de los israelitas también, perdón, el pago de sus transgresiones, que ya lo hemos mencionado, y que todo estuviera dentro de las fechas, porque él, que todo lo sabe, ya sabía que los israelitas fallarían, que deberían vagar 40 años en el desierto, ya sabía todas esas cosas, y eso completaría la diferencia de tiempo hasta el colmo de la maldad de los amorreos. O sea, nada podía estar listo antes de tiempo y sentarse a esperar. No se trata de eso. Él tiene las cosas preparadas en el momento justo y utiliza los tiempos intermedios para prepararlas justamente. Los israelitas tampoco podían estar prontos antes del tiempo designado para que entraran a la tierra prometida, porque si no, siempre el hombre se olvida y se va, ¿no es cierto? Se aburre. En el mismo principio, lo que nosotros nos parecen reparaciones de un plano original que falla, en verdad, es el acomodar las cosas al desarrollo de los acontecimientos que él ya sabe que sucederán. Nosotros es que no sabemos, ¿no es cierto? Nosotros es que no vemos las cosas, pero él ya sabe que tiene que acomodar este proceso de crecimiento a este lapso de tiempo. Y tiene que hacerlo en ese lapso. Así que esta es la forma en que Yahweh sabe las cosas que sucederán y por eso su palabra es firme y sus profecías siempre se cumplen como están escritas en su tiempo determinado, y por eso también desafía a los falsos dioses que no consiguen hacer lo mismo, ni ellos ni sus falsos profetas. No pensemos que Yahweh estaba esperando a un Moshe que crecía lentamente, ni que los amorreos completaran su maldad sin saber exactamente cuándo sucederían estas cosas, porque no es así. Él combina las cosas de manera que unas coincidan con las otras. Yahweh tiene paciencia, pero él no espera porque los demás no se mueven más rápido. Que esta es algo que ha sido implantado, es una teología que ha surgido de que Yahweh no corre no puede hacer las cosas porque el hombre no se mueve más. También los judíos piensan exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Dicen que ellos no ha venido el Mesías porque ellos no han hecho todas las cosas de forma correcta. El hecho de que sucedan no las cosas, de que se cumpla la palabra de Yahweh, no depende del ser humano, sino de los tiempos que él ha determinado, ¿sí? De manera que Yahweh tiene realmente paciencia absolutamente, pero él no espera porque los demás no se mueven, ¿no es cierto? Él no está condicionado a las acciones de los hombres y los tiempos han sido predeterminados desde la eternidad. Las cosas se van a cumplir, estén los hombres preparados o no. De manera que es mejor correr para ser hallados en condiciones de entrar a las bodas y no ser dejados afuera porque nuestras lámparas están apagadas. Así que le tomó 40 años más para llevar a Moshe, a Elohim le tomó estos más 40 años, ¿no es cierto?, para llevar a este hombre que era muy capaz, pero estaba muy desilusionado, ¿no es cierto?, hasta el final. No resulta fácil aniquilar esta clase de personas, no resulta fácil aniquilar esa vida masculina en nuestro interior, ¿no es cierto? Necesitaron 40 años más de disciplina para que Moshe se diera cuenta que él no estaba para nada calificado para liberar al pueblo de Elohim, sacarlo de mi raya e introducirlo en la buena
tierra. Ya no había desistido absolutamente de todo, ¿no es cierto? Entonces, resulta fácil educar a una persona, pero es muy difícil acabar con esta persona. El sistema satánico no le cuesta tanto levantar nuestros egos, ¿no es cierto? Construir esa vida masculina en nuestro interior. Pero destruirla realmente, aniquilarla, es bastante más difícil. No obstante, después de estos años, Moshe fue completamente aniquilado. Cuando Elohim se le apareció en la zarza, Moshe se consideraba a sí mismo una persona que no servía absolutamente para nada, ¿no es cierto? Ya estaba completamente autodescartado, por así decir. Entonces él lo preparó durante todo este tiempo, y después de aquellos años en el desierto, Moshe finalmente había perdido toda su confianza. En el capítulo 2 saltó para salvar a un hebreo, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 3, 40 años de desierto después, dijo: ¿quién soy yo para ir a donde es Faraón y libertar a los israelitas de Mitzrayim? Él ya no se consideraba para nada, ¿no es cierto? Pocos creyentes conocen realmente la manera que Elohim usa al disciplinar a la gente. Me he encontrado con muchos hermanos que tenían muchísima confianza en que habían recibido de parte de Elohim la carga de hacer una obra particular para él. No obstante, sin ninguna excepción, en cuanto empezaron a hacer algo, Elohim intervino para disciplinarlos. Y muchos de ellos pensaron que era un castigo. También he conocido muchísimas personas que aseguraban lo mismo, pero no eran hermanos. Por eso siguieron en sus planes, en los que Elohim jamás intervino, ¿sí? Pero Hasatán sí intervino. Hasatán utiliza esta vida masculina que no ha sido quebrantada correctamente, que no ha sido sometida, ¿no es cierto? Para esta vida independiente de Elohim, ¿no es cierto? Para sus propios propósitos, y convence a las personas de que están en el buen camino. Cuando estamos tan seguros de que somos llamados y tenemos carga, debemos esperar realmente la disciplina de Yahweh, porque Él va a disciplinar a todo aquel que llama. Puede que esperemos que otros nos apoyen, pero en lugar de eso se oponen a nosotros. Esa es una bastante típica. Desanimados por ese rechazo, quizás decidimos abandonar y decimos: me equivoqué, pensé que me habían llamado, pero no. Pero no podemos abandonar ninguna carga que proceda verdaderamente de Elohim. Si alguien puede abandonar una carga, eso indica que no venía de Elohim desde un principio. Es así de simple la cosa. Cuando hemos recibido la carga de parte de Elohim, no podemos desecharla por mucho que se opongan los demás a nosotros y por mucho que nosotros tratemos también de largarla. No hay forma, ¿sí? Podemos estar muy desilusionados, pero la carga permanece con nosotros y no vamos a tener paz mientras no nos ocupemos del asunto. Podemos desistir por algunos días, pero tarde o temprano se levanta nuevamente en nosotros. Sin lugar a dudas, cuando Moshe tenía 40 años de edad, le vino una carga de Elohim, ¿sí? Estoy convencida de que los padres de Moshe, particularmente la madre, ¿no es cierto?, lo habían consagrado a Elohim. Indudablemente, Moshe aceptó voluntariamente la carga que le fue encomendada. No obstante, por confiar tanto en sí mismo, ¿no es cierto?, que tenía la habilidad y el poder de hacer aquello para lo que se suponía había sido llamado, Elohim arregló las cosas para que él fuera realmente rechazado. Moshe debió haber estado profundamente desilusionado, ¿no es cierto? Y así año tras año Elohim operó en Moshe, no para eliminar la carga, sino para terminar con la habilidad natural de Moshe y su autoconfianza, hacer que él no tuviera más ninguna confianza en sí mismo. Nuestro problema es este: si recibimos una carga de Elohim, tenemos la tendencia a usar nuestra fuerza natural para llevarla a cabo, ¿sí? Pero si nuestra fuerza natural es aniquilada, entonces vamos a tener la tendencia a desechar la carga. En ese momento siempre nos vamos de un extremo al otro extremo. No separamos la carga de Elohim de nuestra fuerza natural. Nos gusta combinar las dos cosas, ¿no es cierto? Pero Elohim quiere separarlas, es decir, guardar la carga suya y desechar nuestra fuerza natural. No pueden estar juntas. Por lo tanto, a Elohim le tomó 40 años aniquilar la fuerza natural de Moshe, y va a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Pueden esperar eso, aunque no sean literales 40 años. Será el tiempo que esté determinado para cada uno. Cuando Elohim llamó a Moshe, él dijo que era tardo de habla, ¿no es cierto? Parecía que estaba diciendo: Adonai, ahora que has aniquilado mi habilidad, ya no puedo aceptar aquella carga, ¿no es cierto? Ahora quiero renunciar. No soy la persona adecuada para ser enviada a Faraón. En aquella época era, pero ahora ya no lo soy. Soy tardo de habla. Mira cómo estoy, ¿cómo voy a poder hablar con Faraón?
Al hablar de esta manera, Elohim, Moshe en apariencia era sincero, no obstante, Elohim se enojó con él, dice en el capítulo 4. Esto indica que por parte de Moshe había algún problema, ¿sí? Porque Elohim no se enoja porque sí con nosotros. Él deseaba usar a Moshe, pero él se negaba a aceptar el trabajo. Moshe en verdad tenía miedo. Mientras Moshe estaba negociando con Elohim, Elohim sabía lo que estaba en el corazón de Moshe. Interiormente Moshe pensaba, Yahweh, hace 40 años hice todo lo posible para rescatar a los hijos de Israel, pero no me permitiste tener éxito. Fui rechazado. Yo fui a hacer lo que la carga que habías colocado dentro mío y vos no fuiste, no me acompañaste. ¿Sí? Tuve que huir a este desierto donde estuve sufriendo por 40 años. Y he olvidado todo lo que aprendí, lo que aprendí en el palacio. Ahora no soy nada. Ahora vienes y me pides que vaya y que hable a Faraón. Cuando yo estaba calificado me despediste, pero ahora que no estoy calificado ni soy capaz, quieres usarme. Ahora, si fallé la primera vez que estaba capacitado, ahora voy a fallar 50 veces más. Secretamente Moshe culpaba a Elohim de no haberlo apoyado y tenía miedo de que las cosas se repitieran. Eso es la constante que también nos sucede a nosotros. Esta es la razón por la cual Elohim no estaba contento con él realmente. El miedo siempre se opone a la fe. Cuando tenemos miedo de fallar, cuando ponemos excusas para no hacer, para no cumplir, para no obedecer, estamos poniendo el miedo por encima de la fe. Y Yahweh nunca se va a agradar de eso. Si tenemos miedo de algo es porque no estamos confiando en él. Moshe creía que Yahweh le había fallado la primera vez y no quería arriesgarse una segunda. Estaba negándose a arriesgarse. Dijo, no, en la primera no me fue bien, en la segunda no voy. Esa era lo que estaba diciendo, envía a otro, llegó a decir. Su falta de comprensión del hecho de que, aunque Yahweh lo había llamado, no le había ordenado nada, aun cuando él se lanzó en su papel de redentor, era lo que le estaba haciendo creer que Yahweh no era confiable. Él no había comprendido, aunque Yahweh ciertamente lo había llamado, pero que él debía hacer todo lo que él le ordenara y no lo que a Moshe se le ocurría. Esto vale también para nosotros. Muchos creen que Yahweh los ha llamado para hacer algo. Y es absolutamente verdad. Él realmente nos llama. Todos tenemos un papel, ¿sí? Si somos salvos, hemos sido llamados a trabajar para su obra. En alguna u otro ámbito. Cada uno le toca lo suyo, ¿no es cierto? El problema es que todos, y sin excepción, en el comienzo imaginamos que vamos a servirlo con nuestras fuerzas y habilidades naturales, ¿sí? Entonces seremos enviados al desierto hasta que nuestra fuerza natural sea quebrantada. Por eso tantos andan en sus almas y discuten y se pelean, ¿sí? Porque no han sido quebrantados aún, pero si anduvieran en su rujot sometidos a la cabeza, simplemente harían la voluntad del Padre y serían todos uno con Él. Necesitamos comprender el punto de que para servirlo debemos perder nuestro yo natural. No hay forma, no podemos servirlo en nuestro yo natural. Y eso exige una larga disciplina, porque somos duros de servicio y porque siempre podemos inclinarnos a usarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hasta que aprendemos, entonces Él puede usarnos realmente. A pesar de todo debemos mantenernos siempre alertas porque la tendencia a hacer las cosas en nosotros mismos es fuerte, ¿no es cierto? El problema es que como Moshe, muchos de nosotros arrancamos con fuerza en el momento en el que recibimos el llamado. El llamado siempre viene antes de la orden de salir. Viene el llamado, pero no la orden de salir, ¿sí? Así que, repito, todos nosotros lo recibimos, cada uno el suyo, ¿sí? Porque somos llamados a prepararnos para ser reyes y sacerdotes en su reino, aunque aquí ahora cada uno recibe una tarea diferente y específica, no interesa. Como Él nos acompaña, no nos acompaña en ese momento, porque Él solamente nos da el llamado, nos viene y nos llama, pero no nos da la orden de salida, indefectiblemente fallamos. Él permite que fallemos para que comprendamos que no somos nosotros los que vamos al frente. No era Moshe el que guiaba al pueblo, era la columna y la nube, ¿sí? Moshe era el intermediario, pero no era el pastor. Pero la primera vez que intentamos y fallamos, lo primero que pensamos es, me equivoqué. Así, nosotros enseguida encerramos el asunto. Creía que me había llamado, pero evidentemente me equivoqué porque Él no fue conmigo, ¿no es cierto? El error no es que Él no nos acompañó porque que no nos llamó, ¿no es cierto? O sea, nosotros concluimos que porque Él no fue con nosotros, Él no nos llamó. Y Él sí nos llamó, pero no nos dijo que fuéramos. Esa es la cosa. Nosotros mezclamos todo en una, ¿no es cierto? Él no va con nosotros vamos con Él.
Esa es la cosa básica que necesitamos aprender. Me he acostumbrado a mudar mi forma de hablar, de pedirle que, que me ayude a hacer sus cosas, ¿no es cierto? A transmitir un mensaje, lo que sea, para pedirle que me permita ayudarle como él desea. Es un camino largo y difícil haber aprendido todas estas cosas. Antes le pedía que me ayudara a hacer, ayudarme a hacer como hago estas cosas. Ahora le pido que me permita ayudarle, ¿no es cierto? Porque si puedo ayudarlo en algo, es que me voy a disponer justamente a que él me utilice como él desea. Después que fallamos, normalmente retrocedemos y nos retiramos. ¿Sí? Estamos avergonzados porque a todos nosotros el sistema nos ha enseñado que fallar es una vergüenza, ¿sí? Que es un fracaso. Nos sentimos fracasados realmente y tenemos vergüenza, así que nos escondemos y nos encerramos hasta de él mismo. ¿Sí? Nos encerramos de él también porque en el fondo lo culpamos. Como no nos atrevemos a echarle la culpa de manera directa, porque no nos atrevemos, aunque por dentro lo que estamos haciendo, lo veamos o no, lo entendamos o no, nos culpamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Decimos que yo no entendí, yo pensé que yo me equivoqué, ¿no es cierto? Yo me equivoqué, pero en el fondo es ¿cómo me permitiste que yo fuera igual si yo me equivoqué? Era tan tarado que no me daba cuenta, ¿no es cierto? Pero me permitiste que fuera igual. Nosotros no estamos comprendiendo el trasfondo correcto, ¿no es cierto? Pero la prueba de que en verdad lo culpamos a él está en que no le pedimos que nos muestre cómo hacerlo. Realmente no le pedimos que nos muestre cómo hacerlo, porque no lo intentamos nuevamente. Nos negamos a volver a acercar la mano al fuego, por así decir, ¿no es cierto? Lo intentamos en nuestras fuerzas y fallamos, pero no queremos pedirle cómo hacerlo en sus fuerzas. Lo negamos simplemente porque no estamos entendiendo todas estas cosas que estoy explicando en este momento. No intentamos más. Esta es la prueba de que lo estamos culpando a él. Si fuera algo para lograr algo en nosotros mismos, ¿no es cierto? Nos esforzaríamos. Como en cualquier otra cosa que hacemos en la vida, trabajar más, estudiar más, esforzarnos más, hasta alcanzar la meta que deseamos. El sistema empuja eso, ¿no es cierto? Para la autoafirmación. Siempre en nuestras fuerzas, claro, estamos hablando de eso. Si fuera en nuestras fuerzas, nos habríamos esforzado de nuevo. Pero con sus cosas no, simplemente desistimos creyendo que nos abandonó, que entendimos mal y que no éramos los elegidos. Siempre hacemos eso. Entonces entramos en el desierto y comenzará la verdadera disciplina. Gloria a Él. El tiempo que dure dependerá realmente de cada uno. Hasta que no comprendamos que no somos lo que hacemos las cosas, sino que obedecemos lo que Él ordena, no seremos de utilidad en sus manos. En verdad, si en vez de huir, no dirigirle la palabra a él para comprender nuestro error, nos volviéramos y le preguntáramos en el momento qué fue lo que pasó, él nos respondería que todo lo que debemos hacer es manifestarlo a él, que no es una cuestión externa de palabras, sino que en primer lugar debemos permitirle formarse en nuestro interior, porque si no, no vamos a poder manifestarlo nada. Todo lo que él desea es que lo manifestemos a él, que seamos hechos a su semejanza para poder manifestarlo, porque no podemos estar diciendo, no podemos manifestar lo que no tenemos en nuestro interior. Esa es la verdad. Y lo que descubriríamos es que, oh caramba, todavía no lo tengo en mi interior, así que necesito primero que desarrollar a Mashiach en mí para poder manifestarlo al exterior. En ese momento voy a estar listo para responder a ese llamado que me acaba de hacer. Por eso nos pide que no rechacemos nuestra carga, sino que nos rechacemos a nosotros mismos. Eso es lo que Mashiach nos pide cuando dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. No es fácil hacer algo por Elohim sin usar nuestra propia fuerza o habilidad. En el transcurso de los años he aprendido esta lección, principalmente por medio de sufrimientos y fallas. A menudo la gente tiene la siguiente actitud: si les piden hacer algo, deben ser capaces de hacerlo por su propia manera, sin interferencia ni consejo de los demás, ¿sí? Aún los ancianos en la congregación, o sea, los que más han caminado, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la edad, a veces tienen esta actitud. Nuestro sentir natural es más o menos algo: si quieres que haga eso, entonces apártate y déjame hacerlo, así, ¿no es cierto? O sea, yo lo voy a hacer, pero a mi manera. Esto lo aplicamos en nuestra vida siempre, normalmente. No obstante, cuando Elohim nos llama a hacer algo, Él quiere que lo hagamos, pero no por nosotros mismos. Cuando Él nos llama, parece como dijera, sí, quiero que hagas eso, realmente, pero quiero que lo hagas a través de mí, no por ti mismo, ¿sí? Nuestro problema reside en el hecho de que si no podemos hacer cierta cosa por nosotros mismos, a nuestra manera, ¿sí? Entonces nos negamos a hacerla.
Esta actitud ha sido un gran impedimento para la obra de restauración de Elohim realmente, y esto muestra simple y sencillamente falta de quebrantamiento. Muchos santos saben que necesitamos la vida de congregación. No obstante, por estar desilusionados, son renuentes a ir a las reuniones, a reunirse entre hermanos, ¿no es cierto? Han tenido tal vez malas experiencias en otros lugares y eso siempre genera miedo, ¿no es cierto? O van, pero no hablan, muchas veces no intervienen, que es lo mismo que si no fueran, prácticamente, porque es como que estuvieran invisibles, ¿no es cierto? Se parecen a Moshe, desilusionado en el desierto y disciplinado por Elohim hasta que perdió su confianza. No obstante, todavía estaba dispuesto a tomar la carga de Elohim. Finalmente la recibió, ¿no es cierto? Moshe recibió la carga antes de la edad de los 40 años, pero tuvo que aprender a cooperar con Elohim sin usar su habilidad ni fuerza natural para el momento en que llegó a la hora de aceptarla finalmente y ejecutarla. Así que Elohim debía esperar a que él perdiera toda la confianza en sí mismo. Solo cuando nos damos cuenta de que nada, pero absolutamente nada en nosotros, en nuestro interior sirve, o sea, hasta que no nos damos cuenta que no servimos para nada y lo entendemos bien a fondo, ¿sí? No solamente de palabras, ay, yo no sirvo para nada, pero en el fondo pensamos que sí, hasta que no lo entendemos a fondo y no nos damos cuenta bien de lo real, él no va a poder usarlo. Mientras tanto vamos a seguir siendo disciplinados. Así que Moshe tenía que estar realmente consciente de su incapacidad y llegó a darse cuenta plenamente de que no era la persona adecuada para contestar el llamamiento de Elohim. Cuando entendió eso, se negó, ¿no es cierto?, de movida, y esa fue la manifestación plena de que había sido completamente quebrantado, ¿no es cierto? Quizás durante los 40 años en el que estuvo en el desierto, él debe haber experimentado todo el peso de aquel fracaso, de lo que él consideraba fracaso, ¿no es cierto? No sé si se diría, estuve de pastor en estos 40 años, si no consigo manejar unas cuantas ovejas, ¿cómo voy a poder guiar todo un pueblo de personas, ¿no es cierto?, que son mucho peor. Pero todo esto fue designado para ayudar a Moshe a ser consciente justamente de su incapacidad. Todas las cosas que debe haber pasado, ¿no es cierto?, en el desierto para darse cuenta de que no era capaz de nada, y eso mismo hace con nosotros, crea situaciones en las cuales no podemos vencer por mucho que luchemos, hasta que nos descoyunta el muslo y nos deja cojos. Cuando Yahweh lo llamó, Moshe se consideró a sí mismo como digno solo de muerte. Él estaba como muerto, sinceramente, o sea, no tenía utilidad a sus propios ojos. Moshe realmente tenía 80 años de edad en aquel momento, ¿sí? En el Mizmor 90, en el Salmo 90, escrito por Moshe mismo, dijo: el lapso de nuestra vida es de 70 años y quizá los más robustos lleguen a 80, pero todo lo que nos dejan es afán y trabajo, porque pronto pasan y quedamos en tiniebla. Esto indica que a la edad de 80 años Moshe pensaba que ya estaba para morir, ¿no es cierto? Ya estaba terminado, no servía más para nada. Así que cuando Elohim lo llamó, debe haber razonado, ¿no es cierto?, que ¿por qué no me usaste cuando tenía los 40 años, que tenía toda la capacidad? ¿No? Tenía fuerza, ¿no es cierto?, era capaz, era activo, ¿no es cierto? Pero ahora estoy cansado, no tengo ganas ya, ¿no es cierto? El cuerpo no me acompaña, estoy desilusionado, o sea, todas esas cosas, ¿no es cierto? Este fue probablemente el sentido de Moshe acerca de sí mismo cuando vino a llamarlo. Un día todos llegamos a considerarnos solamente dignos de muerte, ¿no es cierto? Y todo aquel que es llamado por Elohim debe pasar por un periodo de tiempo en el cual pierda su confianza, tome conciencia de su incapacidad y se considere a sí mismo solamente digno de muerte. Finalmente vamos a tener la misma conciencia acerca de nosotros mismos que tuvo Moshe a la edad de los 80 años, y eso no depende de una determinada edad, ¿sí? Pero en ese tiempo que él ya se consideraba inútil por completo, Elohim vino y le dijo: bueno, ahora sí puedes hacer la cosa. Elohim era el que enviaba, él era el que iniciaba, y Moshe era el enviado, no era el que enviaba, ¿no es cierto? Para poner más énfasis en este punto, la palabra enviar, que es shalach, se utiliza muchas veces en los capítulos 3 y 4, se utiliza 14 veces, ¿sí? Al llamar a Moshe, Elohim estaba diciendo: Moshe, yo, Yahweh Elohim, yo te mando. No vas a ser ni el que envía, ni vas a ser el que inicia, vas a ser el enviado, ¿sí?, para llevar a cabo mi voluntad. Toda la responsabilidad es mía, no tuya,
¿sí? En un próximo mensaje vamos a ver que cuando Moshe se enfrentó con Faraón, no hizo nada por su cuenta realmente. Por el contrario, él actuó como el enviado de Elohim, haciendo todo lo que Elohim le ordenaba, ¿no es cierto? Ser un enviado significa que no hacemos nada por nosotros mismos. Y es para eso que hemos sido justamente quebrantados en todo ese proceso, ¿no es cierto? Para no hacer más nada por nosotros mismos. Por el contrario, llevamos a cabo simplemente los deseos de aquel que nos envía. Por eso no podemos hablar cuando otro nos pregunta si él no nos ha dado aún una palabra. Ser un enviado es una bendición y nos introduce plenamente en el descanso. Para ser un enviado debemos pasar por mucho adiestramiento, mucha disciplina, quebrantamiento, ¿no es cierto? Muchas veces he enviado a la gente para hacer alguna tarea para mí, aunque pretendían entender lo que yo quería de ellos, ¿no es cierto? Finalmente hicieron con las cosas conforme a su opinión, a sus deseos, a lo que querían hacer. Eso indica que necesitamos adiestramiento realmente para ser un enviado. De la misma manera en que necesitamos adiestramiento para ser enviados por él, ¿no es cierto? También necesitamos un adiestramiento para cuando trabajamos en la novia. Que el Adón entonces tenga misericordia de nosotros y nos discipline para ser preparados para su servicio, que no nos resistamos tampoco nosotros a su disciplina. Ciertamente en el momento en que pasamos por el desierto todo nos parece doloroso y terrible, pero les aseguro por experiencia propia que cuando miramos atrás hacia aquel desierto por el que pasamos y vemos el resultado que Él obtuvo en nosotros a través de esas experiencias que parecían tan horribles, todos aquellos dolores desaparecen y solo nos queda maravillarnos realmente ante su sabiduría. Los sufrimientos ya no interesan, ya no tienen sentido porque finalmente comprendemos que no eran castigos, sino que estábamos siendo moldeados a su imagen y semejanza, ¿no es cierto?, que es Mashiach en nosotros. Habiendo terminado con la charla, quedo a disposición de ustedes para que me hagan preguntas, comentarios, lo que sea. Y permiso un segundo. A ver. Dice Carla, aleluya, porque entendí bastante bien la charla y realmente era lo que estaba necesitando, que me enseñe a ser una verdadera mujer. Esto no se trata de ser mujer en sí misma. Todos somos hombres y mujeres en nuestro interior. O sea, tenemos las dos partes en nuestro interior. Necesitamos aprender a ejercitarlas correctamente. Al mismo tiempo, sí, obviamente, de forma externa, cada uno tiene que manifestar la vida que le ha sido designada. Somos mujeres, mujeres, somos hombres, hombres. Dice Leslie, cuando Moisés dijo, soy torpe para hablar, cuando cuenta la hostia que Moisés cuando tenía 2 o 3 años, me parece que tu corrector está de terror. Estaban en la mesa el faraón comiendo. No sé de dónde ha sacado todo eso, Leslie, sinceramente. Historia, ahora entiendo, no dice hostia, está bien. No sé de dónde ha sacado todo eso no está en las escrituras. Así que si son cosas que han contado los rabinos o que son tradiciones, realmente no lo veo. Dice, Faraón lo llamó mostrando en una charola donde tenía piedras preciosas y un carbón ardiente. Le llamó la atención el fuego. Estas son, mira, son las típicas rabinadas, así nomás. Son esas historias que inventan para santificar a los santos que ellos tienen. Ellos tienen San Moshe, San Abraham y cosas así que los santifican al mismo nivel que los católicos santifican a sus santos, exactamente. Tienen su santo oral también ellos. Y los elevan en unas categorías inventándoles situaciones en las cuales no han participado realmente. Pero bueno, de cualquier manera, no me edifica lo que ellos están contando en esto como edifica lo que sí está escrito en la palabra, ¿no es cierto? Que en verdad Moshe se encontró ya sin capacidad para actuar realmente, porque había sido quebrantado. Esas son las cosas que los judíos realmente no terminan de entender, el quebrantamiento, todas esas cosas. El judaísmo no lo acepta, acepta el autotrabajo, digamos, ¿no es cierto? El trabajo de trabajarse a sí mismo, eso también se aplica en la masonería, ¿no es cierto? Son todas cosas que salen de las mismas raíces, pero no aceptan el quebrantamiento mismo de Yahweh, por eso continúan en rebeldía. Así que, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna
pregunta, algo que necesiten. A ver, dice Andrés, bueno, entender esos conceptos es bálsamo, pues muchas veces no entiende uno el proceso de formación que Yahweh hace en nuestra vida, que a los ojos del mundo son derrotismo y fracaso. Exactamente, justamente por eso parte de mi ministerio justamente ayudar a ver las cosas por las cuales ya he pasado. No que sea mi ministerio en sí, eso es parte de cada uno. Los más adelantados justamente deben compartir estas cosas para evitar la fuga y desilusión de los que van a pasar por ese camino, porque realmente muchas veces la primera cosa que se nos ocurre es desistir, lo primero que se nos cruza por la cabeza es me equivoqué realmente. Y en ese sentido, bueno, nos estamos equivocando en ese momento. Pero es bastante normal tener ese tipo de pensamiento, justamente aprendiendo estas cosas sabemos que no es así, no es exactamente de esa manera, sino que lo que necesitamos hacer es someternos a la disciplina, porque es para nuestro bien, ¿no es cierto? Y es justamente para capacitarnos para ese llamado que acabamos de recibir. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino en las suyas. Gloria a Él. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, vamos a dar por encerrada la charla. Los espero a todos el domingo, si Abba nos permite reunirnos nuevamente. Muy bien, a ver, dice Carla, ser oveja significa entonces que nuestro Ruach sepa someter al alma y que al mismo tiempo se deje someter al Ruach. Exactamente, al Ruach con mayúsculas se está diciéndolo, al Ruach del Padre, ¿no es cierto? Al Ruach de Mashiach en cuanto a estar sometidos a la cabeza, es eso, exactamente. Nosotros somos ovejas con respecto a nuestro pastor y al mismo tiempo estamos llamados a ser pastores con respecto a otras ovejas, siempre y cuando continuemos siempre sometidos a nuestra cabeza, que es el pastor. ¿Se entiende la línea, no es cierto, que debemos seguir absolutamente en todas las cosas? Para eso estamos siendo preparados justamente. Dice Gaby, muchas veces nos autodestruimos cada vez que que todo viene bien y se nos despierta la duda. La duda forma parte, siempre sale a raíz del miedo. El miedo viene a raíz de ese fracaso normalmente que experimentamos. ¿Y qué es un fracaso? Que se nos permite experimentar porque normalmente salimos atolondradamente a hacer las cosas en nuestra propia fuerza. No pensábamos que era algo que estuviera errado, pero se nos permite darnos con la cabeza contra la pared justamente para que digamos, ¿qué pasó? Sin embargo, lo que deberíamos hacer, como ya dije, no es decir, ay, no lo hago más, no trato más, listo, no quiero hacer más eso, sino que tendríamos que darnos vuelta y decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No es cierto? De esa manera recibiríamos una respuesta y una explicación acerca de todas las cosas. Por eso siempre les digo, pregúntenle todas las dudas, pregunten por qué, sean analíticos en cuanto a sí mismos y sean críticos de sí mismos, no tengan miedo en ese sentido, ¿no es cierto? Porque equivocarse es algo que el sistema nos enseña a que tenemos que esconderlo, que tenemos que tener miedo, que no podemos fallar, tenemos que ser fuertes, todas esas cosas. Y no, ese tipo de pensamiento no corre con él, ¿tá? A él no le importa que fallemos 1.000.000 de veces, siempre y cuando nos dispongamos en sus manos para seguir siendo trabajados. Dice Gaby, pero esto sería a la vez una fina desobediencia del alma. Sí lo es, justamente, es una justificativa del alma y refleja el miedo. Dice Leslie, ¿es malo saber de historia? ¿De qué historia, Leslie? ¿De la verdadera o de la inventada? Porque si te referís a aquella historia, esa historia no está documentada en ningún lado, sino en las historias rabínicas. Y saber cuentos es más o menos como que yo ahora te cuente Caperucita Roja. Es un cuento de ciencia ficción. Es bueno, es malo, no tiene nada que ver. O sea, no es ni malo ni bueno, quiere decir. Podés llegar a saberlo, sí, justamente, pero no podemos ponerlo al mismo nivel que las escrituras. Eso ciertamente no. No es malo saber de la verdadera historia, pero cosas inventadas... Dice Andrés, Leli, no es malo, el problema es de dónde viene. En cierta forma sí, también tengamos en cuenta de dónde provienen esas cosas, porque los rabinos se la han pasado inventando historias para, ya lo digo, levantar santos justos, le llaman ellos, son
los Sadik, que son sus ídolos en el fondo, o sea, son las formas que ellos quieren imitar para la autoelevación de cada uno en sí mismo, ¿no es cierto? Y de esa manera se crean historias pseudo milagrosas, de la misma manera en que el catolicismo inventaba historias para los santos antes de santificarlos. No hay ninguna diferencia en una cosa y en otra, pero todas esas cosas no tienen realmente sustento histórico verdadero. Esa es la realidad de las cosas. Y ahí está. Si queremos aprender historia, por supuesto que la debemos aprender. Y además es muy útil, realmente aprender historia. Aprender historia no está mal para nada. Este, así que bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no tenemos más preguntas, damos en serio por encerrada la charla. Los espero a todos el domingo. Vamos a continuar andando por Shemot. Shemot es un libro maravilloso también y vamos a aprender muchísimas cosas en cuanto al camino, ¿no es cierto? Ya hemos plantado todas las semillas, ahora gracias a ustedes por la presencia, ya hemos plantado todas las semillas, ahora estamos a punto de ver cómo empiezan a crecer, cómo empiezan a brotar, cómo empiezan a desarrollarse, y este camino de crecimiento sabemos que implica mucha poda y muchas cosas que no siempre son agradables, pero que son sumamente necesarias para que la vida de Mashiach se desarrolle y crezca en nosotros. Que el Padre continúe bendiciéndonos con todas estas enseñanzas. Nos vemos el domingo. Shalom a todos, hermanos.